Victoria, Tamaulipas, pionero en México en la producción de materiales de construcción a través de la antigua compañía Cerámica de Victoria. La época de gloria de la industria cerámica del país la inició Victoria, Tamaulipas. Alberto A. Rodríguez y su industria cerámica de la construcción dieron renombre a Victoria a nivel nacional e internacional. Si bien es cierto que la industria agrícola, ganadera, textil, azucarera, de productos lácteos, de aguardiente y del único artículo de limpieza de ese tiempo, que era el jabón de calabaza, ya estaba establecida en Victoria, Tamaulipas desde mediados del siglo XVIII y que floreció grandemente a finales de ese mismo siglo, lo que vino a dar un importante empuje a la zona centro de nuestro estado fue la fabricación en serie de los productos cerámicos básicos que se utilizaban como pisos, techos, paredes y ya más adelante, al irse tomando conciencia plena con respecto al saneamiento de los hogares y del ambiente en general, también fue un elemento vital la realización de tuberías de drenaje. Un personaje grandemente importante al que le debemos los victorenses, el que se considerara a nuestro municipio como una localidad de talla mundial, fue al señor Alberto A. Rodríguez, quien con una visionaria actitud y que con el arrojo y valentía necesarios, invirtió todos sus ahorros para poder fundar la compañía manufacturera Cerámica Victoria Sociedad Anónima, que se ubicó en una propiedad rural al norte de la capital tamaulipeca. Pero su inteligencia y afán de progreso y perfección no quedaron ahí, y aprovechando sus conocimientos de geología, se dio cuenta de la relevante consistencia de los bancos de arcilla roja de esta región. Y no conforme con ello, trajo expertos en la materia desde Europa y de varios puntos de México, para que le hicieran saber su opinión al respecto. Además, investigó el proceso específico de elaboración del ladrillo más resistente que pudiera haber en esos tiempos. Y enterándose que dicho proceso se efectuaba en Alemania, fue que se propuso y consiguió traer una máquina compactadora de ladrillo del mencionado país, ubicando así al centro de nuestra entidad como la punta de lanza de la industrialización cerámica de México. Estamos en Estación Cerámica, aquí municipio de Victoria, Tamaulipas. Aquí atrás, a mis espaldas, está esta chimenea, o chacuaco como le llamaba la gente en ese entonces. Y algo muy interesante es que allá al fondo podemos apreciar la finca, que era la casa habitación donde vivía la familia, pero además había una oficina particular del dueño de la finca o de la hacienda. Y acá a la derecha podemos apreciar la oficina propiamente dicha, donde se dirigían los destinos de toda esta empresa. Aquí estoy con los descendientes de ese gran señor, del gran industrial, quien fundó Cerámica de Victoria desde principios de siglo y que gracias a él empezaron a formarse y a producirse todas las losas, tubería de barro y más aditamentos para construir y poder hacer las principales casas y edificios de Victoria y de gran parte de nuestro estado. Es conveniente mencionar que la naturaleza nos dotó a la zona centro de Tamaulipas de una arcilla roja que se forma por medio de distintos cambios físicos en lo más alto de la Sierra Madre Oriental y que cae a tierras victorenses mucho más bajas como consecuencia de las corrientes de agua que traen los distintos ríos y que esta misma arcilla se va enriqueciendo por la adherencia de otras rocas y minerales durante su descenso, hasta llegar a este gigantesco valle que comprende hoy en día los ejidos de Mariposas y Maguiras, San Francisco, Caballeros, Santa Ana, La Crucita y Boca de San Pedro. Fue tan próspera esta fábrica de ladrillo que se tuvo que establecer
otra estación de ferrocarril que se denominó precisamente Estación Cerámica, para de esta manera poder cargar gran cantidad de vagones del mencionado ladrillo con dirección a Tampico y de allí a otros estados del sur de nuestro país. Y por otro lado, se efectuaba su envío a Monterrey para abastecer la zona norte del país y posteriormente redireccionarla hasta llegar a Estados Unidos de Norteamérica para la construcción de grandes edificios, donde era verdaderamente valorada la calidad de este ladrillo. Además de haber sido un gran empresario, Alberto A. Rodríguez fue un hombre de nobles sentimientos y de gran corazón, ya que como él lo imaginó, lo soñó y lo plasmó en el grabado del acta constitutiva y de las acciones de su empresa, casi inmediatamente posterior a la construcción de la fábrica propiamente dicha, edificó la escuela, las viviendas de sus más de 100 trabajadores y siendo él un ser de pensamientos humanistas, no quiso establecer una tienda de raya, sino que creó una comisaría. Esto es, un edificio de 3 piezas, en el cual una de ellas era dedicada como vivienda para el encargado. En otra, había un área donde los trabajadores podían ir a externar sus quejas, propuestas o hacer saber de sus padecimientos y enfermedades. Y la última, que con gran calidad humana se asentó, fue en la que se vendían alimentos, ropa, utensilios domésticos simples y hasta golosinas de la época para los niños, expendiéndose todo esto a precios de fábrica y con la finalidad de que los empleados no tuvieran que trasladarse hasta Victoria para realizar dichas compras. Algo muy interesante también es que era un gran emporio. Aquí están conmigo la maestra Sandra Luz Cuesta Rodríguez, nieta precisamente de este gran personaje, y el ingeniero Jorge Rodríguez Granados. A él le pregunto directamente cómo estaba la estructura en ese entonces, cómo eran los edificios de proceso para poder conseguir esos ladrillos de gran calidad que se iban hasta Chicago. Sí, anteriormente aquí existía una esclusa de ferrocarril, la cual ingresaba para cargar el producto final. Lamentablemente los hornos ya no existen, donde se horneaban aquí tenían capacidad para 6,000 ladrillos cada uno de los hornos, eran 4, estamos hablando de una producción de 24,000 ladrillos diarios. Allá donde ven la chimenea está un tanque elevado de agua. Ahí en esa zona se amasaba y se prensaba el barro, ¿sí? Pasaba unas prensas donde se comprimían, se les sacaba, ahora sí se les eliminaba toda la porosidad posible, lo cual permitía que desarrollar una resistencia mecánica después del horneado. La carga del material se realizaba sobre las esclusas de ferrocarril y de ahí salía el producto hacia diferentes localidades de México, así como del extranjero, como la ciudad de Chicago. En 1920, queriendo expandir su negocio y como buen emprendedor, previamente a haber hecho todos los estudios específicos y tras dotarse de todos los aparatos necesarios, Cerámica de Victoria, Sociedad Anónima, se diversificó y empezó a producir barrobloc, tejas, cornisas y tubería, de distintas medidas y acabados. Y con respecto a la tubería de lo que llamamos nosotros de barro, se hizo famoso Alberto A. Rodríguez por ser de los pocos que lo realizaba de distintos calibres, ya que de esta manera se podía dar uso doméstico, comercial e industrial. Algo que nos debe enorgullecer sobremanera a los victorenses es que aquí, en el corazón de Tamaulipas, se produjo toda esta amplia gama de productos, por lo menos una década antes de su elaboración en Monterrey, Nuevo León. Una muestra tangible de la gran calidad de los ladrillos, pisos y cornisas producidas en Cerámica de Victoria son las edificaciones de las casas de algunas de las familias más prominentes de esos tiempos, como son la Casa Reséndez, ubicada en el 17 Bravo, la Casa Zorrilla, localizada en el 11 y Calle Juárez, además de la antiquísima construcción que ahora conocemos como Casa del Arte, pero que antes fue internado y escuela secundaria, después preparatoria y por último normal y preparatoria, y sin dejar de mencionar el emblemático Casino Victorense, entre otros inmuebles que en la actualidad le dan identidad a nuestra Victoria.
A principios de los años 30 y ya con mucho más sólido capital económico, don Alberto A. Rodríguez consolida la primera constructora de Victoria, que hizo realidad asentamientos arquitectónicos urbanos para familias que les denominaban en ese entonces como de nivel económico medio y alto. Además, logró conseguir la primera concesión para expender automóviles, refacciones y lubricantes para los mismos. Fue en el año de 1935 cuando durante uno de los múltiples viajes de negocios que realizaba a la zona norte de México y Estados Unidos de Norteamérica, sufre un trágico accidente en la curva del Barretal en la carretera nacional número 85, que le arrebata la vida, acabando con esto no solo el corto camino y el andar de una gran persona que murió muy joven, sino también el derrumbe de uno de los grandes pilares y el corte de tajo de uno de los más grandes elementos de la época de gloria de la era industrial de la zona centro de Tamaulipas. Reconocer, valorar y retomar la potencialidad de la industria en Victoria es conocerse a uno mismo.